Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a comunicar vía Modbus RTU nuestra Raspberry Pi y una HMI Delta, y en general ese es el objetivo del video y lo haremos a través de RS485. Vamos a utilizar nuestra HMI Delta como esclavo de Modbus RTU, y en este caso el máster de Modbus RTU será nuestra Raspberry Pi. Para lograr esto vamos a necesitar de un convertidor USB RS485 como el que vemos en la imagen, y el conexionado es el siguiente. En la parte trasera la HMI tiene varios COMs. Vamos a utilizar nosotros el COM 2. En este caso el modelo que yo tengo, digamos que el COM 2 y el COM 3 viene siendo el mismo, ya nada más desde el programa nosotros podemos indicar cuál es el que vamos a utilizar. Vamos a conectarlo de esta manera: el pin 1 va al D+ de nuestro convertidor y el pin 6 va al D- de nuestro convertidor, tal cual aparece aquí en la imagen. El equipo necesario pues es nuestra Raspberry Pi. En este caso el modelo que yo tengo es el 4. Vamos a tener que usar la versión de Codesys 3.5.16. El convertidor USB RS485, en este caso es el CHE 340. La CHE, este viene siendo el chip 340. Y la HMI Delta DOP 107W, la cual vamos a crear su proyecto utilizando el software DOPSOP 4.00.10. Y también utilizaremos el BNC Viewer. Este software lo haremos para conectarnos de manera remota a nuestra Raspberry Pi y poder configurar el puerto COM. De hecho, los pasos a seguir el primero es configurar el COM de nuestra Raspberry Pi. Después tenemos que crear el proyecto de Codesys, en el cual tenemos que indicar un dispositivo como maestro de Modbus, y tenemos que agregar un dispositivo esclavo de Modbus, además de los canales de comunicación. Tenemos que crear nuestro proyecto de la HMI, en la cual nosotros tenemos que configurar el COM 2 para lograr la comunicación por Modbus RTU, y también al final realizaremos las pruebas de comunicación. Lo que queremos lograr en sí es comunicar la Raspberry Pi, enviar información hacia la HMI, y también la HMI enviar hacia nuestra Raspberry Pi. Y por último, la manera en la que nos vamos a comunicar o descargar los proyectos y estar en línea con los dispositivos, pues vamos a utilizar un router. Lo menciono porque pues en ocasiones puede ser una duda de cómo estoy en línea con ambos dispositivos. Pues con este elemento, un router, o puede ser un switch también. Ok, bueno, ahora sí vamos a ver una pequeña introducción con un video en el que les mostraré lo que tenemos físicamente, y después pasaremos a realizar los pasos que habíamos dicho anteriormente. Muy bien, les recuerdo, si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gusta esta información, si les es de utilidad, un me gusta siempre es bienvenido. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí tenemos los dispositivos. Tenemos nuestra HMI Delta y también la Raspberry. Como pueden ver, aquí tenemos ya nuestro convertidor RS485. Lo voy a girar para que vean ahí como indica el pin D+ y el pin D-. Esos van conectados a la parte trasera de nuestra HMI, específicamente en el COM. Como pueden ver, aquí está el COM 2, COM 3. Bueno, aquí ya en la parte, aquí dice COM 2, COM 3, y van conectados en el pin 1 y en el pin 6. No sé si se alcance a apreciar ahí, pero con la imagen que habíamos mostrado anteriormente, con eso lo podríamos identificar. Ok, ahora sí vamos a pasar a realizar la configuración. Bueno, lo primero que vamos a hacer es configurar el COM de nuestra Raspberry Pi. Desde BNC Viewer vamos a activar aquí 192.168.0.200. Esa es la IP de la Raspberry. Vamos a acceder de manera remota y vamos a abrir este terminal. Lo abrimos y yo aquí ya tengo algunos comandos. De hecho, ya lo hemos hecho en videos anteriores. Lo primero que les recomiendo es hacer un update de nuestra Raspberry. Y de esta manera, en caso de que no tengamos los controladores de nuestro
este convertidor USB RS485. De esta manera es que se instalen. Después vamos a ejecutar el siguiente comando, el upgrade. Vamos a pegarlo. Esto yo los voy a agregar en la descripción del video para que lo tomen en cuenta. Yo aquí lo hace muy rápido porque hace unos minutos yo la actualicé. Entonces tal vez a ustedes les puede demorar más tiempo. Simplemente es tener un poco de paciencia. Vamos a abrir este archivo, lo voy a copiar, vamos a pegarlo aquí, le damos enter y nos vamos a ir hasta la parte de abajo. Vean cómo yo aquí ya tengo colocado la información que debemos colocar para activar nuestro COM. En este caso es esto, syscom. Lo copiamos. Yo por ejemplo lo voy a eliminar. Voy a eliminarlo y lo voy a volver a copiar, a pegar. Ok, entonces aquí ya le pongo pegar. La manera en la que tenemos que guardar la información, ponemos control X para salir. Después nos pregunta que si lo queremos guardar, le ponemos a la letra S que si lo queremos guardar, y por último presionamos la tecla enter. Ok, vamos a presionar la tecla hacia arriba para que nos escriba el comando anterior. Le damos enter, vamos hasta la parte de abajo y vean cómo aquí ya se guardó la información. Ok, vamos a colocar otra vez la tecla control X para salir, y ahora vamos a realizar una prueba. Vamos aquí a copiar este comando, lo pegamos, le damos enter y vean cómo nos dice que el chip 341 está colocado en el puerto de USB. Yo lo voy a quitar, volvemos a ejecutar y ya nos dice que está desconectado. Entonces de esta manera podemos comprobar que ya está funcionando nuestro convertidor. Lo voy a volver a conectar, volvemos a hacer la prueba y nos dice que sí está conectado. Ok, entonces el paso 1 ya lo tenemos realizado. Ya conectamos nuestro convertidor USB RS485. Vamos a cerrar estas ventanas, vamos a cerrar esta, y esto yo lo voy a copiar y lo voy a dejar en la descripción para que lo tomen en cuenta. Ahora vamos a pasar a abrir, vamos a crear un proyecto nuevo, proyecto estándar. Le vamos a poner aquí y lo guardamos, pues ustedes ahí ven dónde. Yo aquí lo voy a guardar en esta carpeta. Le damos a aceptar, elegimos el dispositivo Raspberry Pi SL y lo primero que vamos a hacer es ir aquí a dispositivo, clic derecho, vamos a agregar el dispositivo. Nos vamos aquí a buses de campo, bajamos en Modbus y ponemos Modbus COM port, le damos doble clic. Después volvemos a darle clic al dispositivo que acabamos de agregar y elegimos maestro serie Modbus, Modbus Master. Le damos clic al dispositivo que se acaba de agregar y ahora elegimos Modbus esclavo. Ok, ahora sí le vamos a dar cerrar. Tenemos que ir al primero y tenemos que configurar el puerto COM, debe ser el 1, y de hecho esta información la vamos a dejar tal cual: la velocidad en baudios, paridad, bits de datos y bit de parada. Estos mismos datos debemos de colocar en la HMI. Más adelante vamos a ver cómo, pero ahorita vamos a regresar para estarlos comparando. Después acá en Modbus Master COM port tenemos que elegir la opción de RTU y yo les recomiendo seleccionar esta opción, comunicación de reinicio automático. Ok, después pasamos al esclavo y en el esclavo tenemos que indicar la dirección de nuestro esclavo. Nosotros vamos a dejar la dirección 1, pero vean aquí ustedes pueden tener más dispositivos esclavos. Nosotros vamos a comunicar solamente un dispositivo, la HMI. Si ustedes tienen más, pues pueden ir colocando, indicando cada uno de los dispositivos, y simplemente aquí tendríamos que, en agregar el dispositivo, tendríamos que agregar otro esclavo, y por ejemplo este podría ser el 2, otro el 3, otro el 4 y así sucesivamente. Lo voy a borrar y vamos a regresar. Ahora vamos a crear 3 canales, 2 de lectura y 1 de escritura. Vamos a agregar el primero va a ser un canal código funcional 3, va a ser para leer registros.
vamos a decirle aquí que sea una longitud de 5 y le vamos a dar en aceptar. Ok, vamos a agregar otro canal. En este caso el segundo canal va a ser de lectura de coils o bobinas. Vamos a ponerle una longitud de 5 y un offset de 0, no va a tener offset. Ok, y algo importante aquí, vamos a agregar un último canal. Este va a ser código funcional 16, escritura de múltiples registros, y le vamos a poner una longitud de 5, pero es importante aquí ponerle un offset. En este caso yo le voy a poner un offset de 10. ¿Por qué? Porque si nosotros le dejamos un offset de 0, al final de cuentas va a estar escribiendo también en estos que estamos poniendo como de lectura. No va a funcionar la comunicación, y aunque nosotros desde la HMI queramos escribir, pues al final de cuentas este mismo canal va a estar escribiendo. Entonces vamos a separarlos de esta manera con el offset, le damos en aceptar, y hasta aquí digamos que ya está configurada nuestro proyecto. Lo único que vamos a hacer es aquí en dispositivo darle doble clic en Gateway. Ya se seleccionó nuestro dispositivo Raspberry y vamos a descargarlo. Ok, como la pantalla tiene un proyecto, probablemente sí vaya a funcionar. De hecho aquí vean cómo ya está todo en verde. Ahorita vamos a crear un proyecto desde cero. Ahora sí, vamos a abrir el proyecto template que les había comentado. Este es el template, ya lo vamos a abrir. En este caso nos vamos a dirigir pues a la pantalla de operación. Si ustedes no tienen este proyecto, o si no lo han hecho, los invito a ver un video anterior, y en caso de que no, simplemente es crear un nuevo proyecto, y en la parte de communication settings vamos a habilitar el COM2. Vamos a darle el nombre que ustedes quieran, yo lo voy a dejar como aparece aquí por default. Vamos a elegir Modbus, vamos a elegir aquí en series RTU Slave. Vienen varias opciones, pero elijan esta, RTU Slave. Vamos a asignar en la estación el número, va a ser la 1. Recuerden que acá nosotros teníamos que indicar la dirección del esclavo. Aquí indicamos que era el 1, este vendría siendo el 1. La interfase va a ser RS485, data bits 8, stop bits 1, baud rate 9600 y bits de paridad even. Y estos datos son los que tenemos en esta parte. Ok, velocidad 9600, paridad even, bits de datos 8 y bits de parada 1. Por lo tanto son iguales. Esa es la idea, tener los datos la misma configuración para que se pueda establecer la comunicación. Aquí por último le damos en OK. Y bueno, vamos a subirlo un poquito para acá. Ahora sí, vamos a agregar los elementos. Primero vamos a agregar un botón mantenido. Aquí lo ponemos. Y bueno, tenemos que abrir este documento. En este documento directamente de la página oficial de Delta nos menciona que para Modbus RTU o ASCII esclavo, digamos que la definición de las direcciones es la siguiente. Tenemos el tipo de registros de salida y salidas discretas. En este caso pues la dirección viene siendo W40001 y tenemos un rango hasta W50000. En el caso de, digamos, podríamos decirle los coils o las bobinas, tenemos desde B1 hasta B2048. Ok, entonces si nosotros vamos a agregar un botón, pues tenemos desde B1 hasta B2048. Aquí lo ponemos y vamos a poner aquí en escribir. Vamos a seleccionar el link 2. Aquí tenemos ya la B. Vean cómo aquí aparece, como esta que aparece aquí, la B. Y aquí vamos a escribir el 1. Le vamos a dar enter. Vamos a copiar esto y también lo vamos a pegar como lectura. En el estado 0 también, si quieren cambiarlo, yo lo voy a poner que en estado 0 sea negro y en estado 1 que cambie a color verde. Ok, aquí le damos. Ahora vamos a copiar esto y pegarlo. Vamos a crear 4 botones. Vamos a nada más aquí que estén a la misma distancia y que estén centrados. Ok, eso va a ser lo primero.
ahora vamos a pasar a crear los elementos de, digamos, de escritura numeric entry. Vamos a crear 5 elementos. El primero, donde nos decía que comenzaba en W40001. Ok, entonces nos vamos a poner aquí link 2, es el link que creamos, W, y aquí vamos a poner 40001 y le damos enter. Ahí vamos a escribir, y si queremos leer, pues ahí mismo vamos a leer. Ok, aquí le damos en ok y vamos a copiar y pegar este 5 veces, porque recuerden que en nuestro canal en Códices nosotros pusimos un canal que tenía longitud 5 y también para el de lectura. Ok, vamos a poner aquí este. Ahora, importante, aquí este es el de lectura y no tiene un offset, quiere decir que va a ser el 1. Esto aquí vienen, estos vienen siendo estos. Este vendría siendo el 40001, este el 40002, 40003, 40004 y 40005. Ok, porque este es el de lectura. El del offset viene siendo este, el que es el de escritura. Ok, entonces aquí vamos a poner 40001. Vamos a hacer esto por acá. En caso de que no les aparezca esta ventana, pues pueden ir aquí a View, Properties, para que les aparezca. Esta es la ventana de propiedades. Después aquí en el segundo vamos a poner 40002. En el tercero vamos a poner 40003. El cuarto 40004. Y por último el quinto 40005. Ok, y esto pues vamos a hacerlo igual que el otro. Vamos a, bueno, este vamos a alinearlo con este, la parte de arriba. Ok, y este con este en la parte de abajo. Y ahora sí los vamos a igualar de alturas y los vamos a centrar. Ok, y ahí en teoría hasta ahí ya tenemos también nuestros elementos que van a ser para escribir, pero aquí los vamos a leer. Ok, ahora vamos a agregar los elementos display, numeric display. Vamos a agregar primero uno, lo colocamos aquí. ¿Qué es lo que nos va a mostrar este elemento? Bueno, aquí tenemos que indicarle la dirección de lectura. ¿Cuál será esa dirección? Regresamos a este formato, al PDF, y nos dice que la dirección comienza de 40001 hasta el 50000. Por lo tanto, si nosotros aquí en Códices desfasamos este canal 10, entonces nosotros aquí tenemos que colocar ese desfase de 10. Entonces aquí tenemos que indicarle 40001 más 10 sería desde el 40001 hasta el 40011, es donde nosotros deberíamos de comenzar. Entonces aquí ponemos 40011, aquí lo ponemos, le damos enter sin offset. El offset ya lo tiene Códices y aquí ya le ponemos ok. Muy bien, entonces ahora tenemos que copiar este y pegarlo 5 veces. Aquí ya lo tenemos. Vamos a alinear este hacia abajo, este vamos a hacerlo un poquito para acá. Después seleccionamos y alineamos hacia arriba, los ponemos que tengan la misma distancia en vertical y después los alineamos en horizontal. Ok, ahora este es el 11, este va a pasar a ser el 12, este va a pasar a ser el 13, este el 14 y por último este va a pasar a ser el 15. Ok, y también vamos a copiar y pegar uno de estos de escritura y vamos a ponerle que le escriba por ejemplo al 13 para que vean cómo pues no se va a poder. Ahorita vemos por qué. Aquí vamos a ir a configuración y en remote tenemos que habilitar BNC simplemente para podernos conectar de manera remota. Ahora sí vamos a descargarlo. Lo seleccionamos, la HMI, le damos OK. Y nos vamos a conectar
a través de BNC Viewer. Esta es la IP de la HMI, yo le doy doble clic y ya estamos conectados. Ahora sí vamos a pasar a Codesys, nos vamos en línea y vamos a ir a esta parte Modbus, asignación de entradas y salidas. Vamos a desplegar todos los elementos, ponemos la tecla de Windows derecha y después de este lado tenemos nuestra HMI. Okay, vamos a ir aquí a operación y vamos a comenzar con los coils. ¿Qué pasa si yo por ejemplo presiono el botón 1, después el botón 2, después el botón 3 y por último el botón 4? Aquí vemos cómo tenemos la comunicación de los coils. Aquí pareciera que ya tenía unos valores, los voy a poner todos en 0 y sirve que vean que ya tenemos también la comunicación de escritura. Aquí recuerden, este es registros de escritura, es el canal 3, registros de escritura con un desfase de 10 y estamos escribiendo en esta dirección la 11, 12, 13, 14, 15. Ok, le damos control F7 y vean cómo todos se hicieron 0. Ahora pasamos al canal de lectura. En Codesys este es un canal de lectura. Vean aquí Read Holding Registers. Entonces quiere decir que lo que nosotros escribamos en el esclavo, por ejemplo 25, después aquí un 5, después aquí un 4, después aquí un 23 y después aquí, bueno, ese no es, un 21. Ok, aquí tenemos los valores y vean cómo aquí se actualizaron. Importante, aquí escribimos y aquí leemos. Si yo por ejemplo quiero escribir aquí, pongo un 10, después doy control F7, no se actualiza, solamente es de lectura. Y al igual de esta manera nosotros aquí no podemos escribir porque ya es una opción de escritura, este apartado de estos elementos. Ok, vean como aquí por ejemplo si yo quiero escribir le pongo un 58 a uno que es de escritura, pues al momento pareciera que cambia pero se vuelve a hacer 0. Si yo pongo un 65, vean cómo cambió pero volvió a ser 0. El que manda es el que está aquí. Ok, el PLC, bueno, en este caso la Raspberry es la que manda. Ahora sí, yo le escribo de aquí y vean cómo aquí ya cambia. Ok, entonces como pueden ver, pues ya realizamos la comunicación de la Raspberry Pi con la HMI Delta a través de Modbus RTU utilizando RS485. Ok, esto es importante mencionarlo también, que en este caso son estos dos dispositivos, pero si ustedes tienen otro dispositivo que también maneje, digamos que el mismo estándar de comunicación o protocolo de comunicación, pues también es posible realizar el intercambio de información. Ok, es importante, si ustedes tienen un sensor de temperatura, ¿qué podría ser? Un control PID, un variador de velocidad de algún motor, algún otro PLC, otra HMI, un escáner, etcétera. Cualquier dispositivo que soporte este protocolo de comunicación, tengan por seguro que ustedes pueden intercambiar información con ese dispositivo. Muy bien, pues espero que esta información les sea de utilidad. Si no están suscritos, los invito a suscribirse al canal, activar la campanita, y si les gusta este video, si les es de ayuda, pues un me gusta siempre es de mucha ayuda y pues bienvenido. Muy bien, que estén muy bien, muchas gracias.